El tema de hoy, adoración con la música y la ofrenda. El texto base está en el libro de Salmos 149 del 1 al 5, Salmos 150 del 1 al 6 y Lucas 21 del 1 al 4. Estimados hermanos en Cristo, amigos, vecinos y familia, les envío muchas bendiciones de parte de Dios y que la paz y su gracia abunden en vuestros corazones. Este estudio trata de algunos medios para la adoración a Dios en el culto público. La adoración puede incluir el canto, el uso de instrumentos musicales y las ofrendas. Veamos la adoración expresada por medio del canto. Salmo 149 del 1 al 5. El libro de los Salmos concluye con 6 salmos de alabanza a Jehová. Los versículos del 1 al 5 son una exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo. En la historia de Israel, el canto siempre había tenido un lugar prominente en el culto de Jehová. Durante los años del cautiverio en Babilonia, había sido difícil cantar cánticos de Sión. Salmo 137 del 1 al 6. De acuerdo a Isaías 54:8, el castigo de Israel era breve y la compasión de Jehová eterna. Libertó a su pueblo y lo restauró a su patria. El Salmo 148, versículo 14, anuncia que la liberación de Israel mira hacia la venida del Mesías. Con esta esperanza, el Salmo 149 exhorta: Cantad a Jehová cántico nuevo. Deben alabar al mismo Dios como siempre, pero ahora tienen un nuevo motivo para alabarle. Jehová está por enviar su Salvador. Sus cánticos deben ser de alabanza al Señor. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Un santo no es un ser perfecto, sino una persona redimida y consagrada al servicio de su Salvador y Señor. Alégrese Israel en su Hacedor. Dios es creador de todo ser viviente, pero en un sentido especial es el Hacedor de Israel. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Siempre debemos regocijarnos porque nuestro Creador nos redimió y somos de Él, y estamos seguros en sus manos. Los hijos de Sión, incluye los hijos de Abraham por fe en Jesucristo, se gocen en su Rey, pues Él es el Rey de gloria. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten. El Antiguo Testamento registra 2 ocasiones muy especiales cuando ciertas personas danzaban y cantaban ante Jehová. María, hermana de Moisés, celebró así el éxodo de Egipto, y las mujeres siguieron su ejemplo. Éxodo 15, 20, 21. Y David danzaba delante de Jehová, cuando devolvieron el arca del convenio a Jerusalén. Segunda de Samuel 6:14. No hallamos en el Nuevo Testamento mención de la danza en relación con la adoración a Dios. ¿Por qué alabar a Dios? He aquí un motivo: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hubo tiempo cuando Israel se rebeló y se apartó de su Dios, y los tuvo que castigarlo, pero les ha perdonado y ahora favorece a este pueblo y los trata como hijos. Nosotros igualmente éramos rebeldes, pero cuando nos arrepentimos, Dios nos perdonó y nos trata como hijos. Hermoseará a los humildes, no solamente con la salvación del alma, sino también con la salvación de la vida, la cual ha sido transformada. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Regocíjense los santos por su gloria. La gloria de Dios consiste en su disposición para mostrar misericordia aún a los que no la merecen. Éxodo 33:18. Son los santos o redimidos los que saben esto por su propia experiencia y se regocijan en su Señor y canten aún sobre sus camas. En Babilonia los israelitas habían gemido sobre sus camas. Jehová tuvo misericordia de ellos y los rescató a su propia tierra. Ahora, al meditar sobre sus camas, los israelitas deben recordar esto y cantar con gratitud a su Dios. Analicemos ahora la adoración expresada por medio de instrumentos musicales. Salmo 150 del 1 al 6. El tema de este salmo es Alabad a Dios. Alabad a Dios en su santuario. Hemos de alabar a Dios en los lugares designados para la adoración de su pueblo. Desde el tiempo de Moisés era designado el tabernáculo de reunión y desde el tiempo de Salomón el magnífico templo que llevó el nombre de ese rey. Eran considerados lugares santos donde la gente debería reunirse reverentemente para adorar a Jehová. Jesús enseñó que no importa el lugar donde los adoradores se reúnen, como la actitud de ellos. Juan 4, 19 al 24. Y dijo a sus seguidores: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El lugar donde adoramos a Dios es un santuario si está en medio y reverenciado por los presentes como el Señor sobre todo. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Contemplar la magnitud y la magnificencia de los cielos nos constriñe a alabar al Hacedor de todo. Alabarle con sus proezas, es decir, por las obras de Dios a favor de los seres humanos. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. La grandeza de Dios es infinita, más allá de la capacidad de los hombres para comprenderla. No podemos describir esta grandeza adecuadamente, pero podemos apreciarla a alabar a Dios por su grandeza. Alabarle a son de bocina. Es un instrumento de viento hecho del cuerno de un carnero. Con salterio y arpa, 2 instrumentos antiguos de cuerda. Alabarle con pandero y danza, instrumento de percusión que se usaba para marcar el ritmo en el canto y en la danza. Con cuerdas, instrumentos rústicos de cuerda. Flautas es un instrumento musical de viento formado por un tubo con varias perforaciones que producen el sonido según se tapan o destapan con los dedos. El arpa y la flauta son los primeros instrumentos musicales mencionados en la Biblia. Génesis 4:21. Alabarle con címbalos resonantes. Platillo metálico que cuando son golpeados producen un sonido ruidoso, si bien no muy agradable, aunque el salmista los describe como címbalos de júbilo, que expresan el gozo. ¿Quiénes deben alabar a Dios? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Los seres vivos, hechos a imagen de Dios. Los hombres deben alabar a Dios, sea con la voz o con los instrumentos musicales, para tributarle honra y gloria al Supremo Dios. Él es el único digno de toda adoración. Aleluya.
que significa alabad a Jehová. Es la palabra clave en el canto de aquella gran multitud en el cielo. Apocalipsis 19 del 1 al 8. La adoración expresada por medio de las ofrendas. Lucas 21 del 1 al 4. Desde el primer libro de la Biblia, en el Génesis 4 del 1 al 7, se ve que la ofrenda sacrificada a Dios era un acto que expresaba amor o falta de amor a Dios. Todavía era así en el tiempo de Jesucristo y es igual en la actualidad. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. A los dadores orgullosos les gustaba echar sus monedas en la trompeta de tal modo que produjeran un sonido fuerte y llamaran la atención a los demás. Marcos 12:41. Dice que Jesús miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Jesús sabe por qué ofrendamos. Si es para la vanagloria o para honrar a Dios. Quizás se puede engañar a los hombres, pero a Dios no se engaña. Vio Jesús también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Jesús estaba sentado tan cerca del arca de ofrenda que pudo ver la cantidad que esa viuda ofrendó. 2 blancas. La blanca era una moneda romana de cobre, la más pequeña de todas. Si algún sacerdote del templo miró esta ofrenda de la viuda pobre, probablemente la despreció como cosa insignificante. Pero el juicio de Jesús respecto a esta ofrenda era muy diferente. Dijo Jesús: en verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. No representaba ningún sacrificio para aquello, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Jesús, en este relato, establece 2 reglas para la ofrenda. Número 1. El motivo debe ser correcto. No se debe ofrendar por necesidad ni para llamar la atención a sí mismo, sino voluntariamente y para mostrar amor a Dios. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y 2. La ofrenda debe representar el elemento de sacrificio. Amén y amén.